Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más para Electron Technology. En el video del día de hoy vamos a ver un contenido bastante interesante que yo ya le quería traer a ustedes acá en el canal. Aunque yo ya hice videos sobre condensadores o capacitores, yo les quería mostrar hoy cómo podemos calcular un capacitor o un banco de capacitores, ya sea para una fuente de, si queremos que la fuente no tenga mucho voltaje de rizo, o para una fuente que, bueno, no les importe tanto como si tiene mucho voltaje de rizo o no. El cálculo o los cálculos que tenemos que hacer son bastante sencillos. Lo que nosotros tenemos que hacer, voy a ponerlo así porque no me alcanza el espacio de la cámara, no me permite girar el cuaderno. Vamos a ver, ponerlo así. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Nosotros tenemos que, para hallar el capacitor, nosotros necesitamos hacer, bueno, está al revés, ahí está. Para hallar el capacitor, nosotros tenemos que hacer la corriente que queremos que la fuente tenga, dividido entre la frecuencia y el voltaje, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Acá tenemos la corriente dividido entre la frecuencia por el voltaje, pero no el voltaje de la fuente, el voltaje de rizo. El voltaje de rizo es un voltaje, así como decirle, de alterna, o una componente alterna que va a pasar a través del puente de diodos junto con el voltaje continuo. Ahora, ese voltaje alterno, o ese ruido, ese rizado, ese ruido que vamos a tener, se lo van a comer los capacitores y solamente va a pasar lo que es la componente continua. O sea, lo que vamos a usar, por ejemplo, lo que vamos a alimentar va a ser con electricidad continua, y la componente alterna se lo van a comer los capacitores, ya sean los capacitores electrolíticos o los capacitores cerámicos. Ahora, si reemplazamos esta medición, nosotros, o en mi caso, tenemos 1,3 amperes dividido 100 Hz, porque cuando se rectifica la frecuencia se duplica, y le multiplicamos por 0.7. En mi caso, este 0.7 es, digámoslo así, único, porque como les dije es el ejemplo que yo tengo, pero este voltaje de rizo de 0.7 voltios o 0.7 milivoltios o 700 milivoltios realmente no importa. O sea, ustedes, por ejemplo, si quieren un voltaje de rizo del 10%, tienen que calcular de esta manera. En mi caso, yo tengo un voltaje de rizo del 2,9% y me salió ese resultado. Lo que yo hice fue tomar los 25 voltios de mi fuente, 25 voltios obviamente ya rectificado, 19 voltios de alterna, si lo rectificamos da 25 voltios. Lo que hice fue 25 voltios por 2,9% y me dio este voltaje, 0.7 voltios. Este voltaje de rizo es el que yo voy a tener en mi fuente, un voltaje muy pequeño. Es un voltaje increíblemente pequeño, y créanme que es difícil de lograr que una fuente lineal tenga tan poco ruido. Y no es gratis. Bueno, a mí me sale gratis porque los capacitores, gracias a Dios, yo los reciclo, y la mayoría que reciclo están en muy buen estado, incluso de equipos antiguos. Pero lograr esto es caro, porque necesitamos capacitores grande o mucha capacitancia para lograr esto. Lo general es hacer que el voltaje de rizo sea el 10% de la fuente. Si fuese mi caso, yo lo que tendría que hacer era tomar los 25 voltios y multiplicarlo por 10%. Y en vez de esto 0.7 me va a dar 2,5 voltios. Pero 2,5 voltios, que vendría a ser el 10%, que es lo que normalmente se usa, ya para mí es mucho. O sea, prácticamente le voy a estar inyectando a lo que tenga conectado a mi fuente una componente de alterna de 2,5 voltios. Y realmente es muchísimo. Y perfectamente puedo quemar el equipo que esté conectado a mi fuente, peor si es un microcontrolador. Entonces, al menos para mi caso, es importante tener un voltaje de rizo bajo. Pero eso sí, el precio es caro, el precio en capacitancia y económico. Pero como les dije, en mi caso, por suerte yo tengo los capacitores gratis, por así decirlo, porque realmente yo los reciclo, casi no los compro, raras veces compro capacitores. Ahora, el cálculo que yo hice es este. ¿Ven? Acá está. Tomé los 25 voltios, ¿de acuerdo? Y acá, por el
2,9% me da 700 milivoltios, 725 milivoltios. Ese es el voltaje de rizo que yo voy a tener en mi fuente. Ahora, para hallar el capacitor, acá yo no lo anoté, pero el capacitor me arrojó un resultado de 18.000 microfaradios. Ahora quiero mostrarles algo, ya que vimos esta parte, pero primero vamos a repasar. Si queremos hallar capacitor, lo que necesitamos hacer es corriente de nuestra fuente dividido la frecuencia multiplicado por el voltaje de rizo. Ahora, si reemplazamos, tenemos 1,3 dividido 100 por 0,7. En este caso, el voltaje de rizo es de 2,9%. Pero ustedes pueden usar de 10%, de 5%. Mientras más chico sea ese porcentaje, más capacitores van a tener. Y en mi caso me salió 18.600 microfaradios. Ahora vamos a hacer una prueba y les voy a mostrar lo que les estoy diciendo. Acá yo tengo un capacitor, este es un banco de capacitores que yo armé. No es muy grande, es una placa en una baquelita de 90 milímetros por 70 milímetros, o sea 7 centímetros por 9 centímetros. 9 acá y 7 acá, es un chico en realidad, pero bueno, la capacitancia es mucho. Como yo necesito que mi fuente sea de muy bajo rizado o muy bajo voltaje de rizo, yo lo que hice fue tomar varios capacitores electrolíticos y los puse en paralelo. Recuerden que si queremos sumar capacitores tenemos que poner capacitores en paralelo, ¿de acuerdo? No en serie, porque en serie se van a dividir, no se van a sumar. Ahora lo que yo hice fue muy fácil. Acá está la primera línea de capacitores, y disculpen la soldadura que es horrible. Esta es la primera línea de capacitores, luego se da la vuelta y continúa por la segunda línea de capacitores. Por eso hay este puente acá y por eso tenemos este puente de soldadura acá. O sea, estos capacitores de acá se suman con estos capacitores de acá. Ahora, a estos capacitores no le hagan caso porque esto es aparte. Ven, acá no hay nada puenteado, esto es aparte y estos son aparte. Pero lo que vamos a medir son estos bancos de capacitores más grandes. Así que vamos a hacer eso. Para medir capacitores podemos usar un capacímetro o un multímetro, que es lo más barato, porque el capacímetro cuesta más caro que un multímetro. Si tienen un multímetro, van a poner su multímetro en escala de medir capacitancia. Ahí pueden ver, esta es la escala de medir capacitancia. Y ahora lo que yo voy a hacer es muy fácil. Voy a tomar con mucho cuidado, o sea, atendiendo la polaridad del capacitor, este cable negro, y voy a poner acá. Y voy a tomar este cable rojo y le voy a conectar el caimán rojo. Y acá él ya me va a decir cuánto tengo de capacitancia. Bueno, ahora vamos a esperar que se estabilice y está midiendo cuánto es que tiene. Y bueno, acá ya tenemos la medición. Voy a apartar esto y acá pueden ver, ahí les voy a mostrar, ven, 18.29 milifaradios. En realidad estos son 18.290 microfaradios. Marca milifaradios porque la capacitancia total es muchísimo, o sea, es muy grande. Ahora lo que voy a hacer es sacar, y ahí pueden ver, ahora se estabilizó en 18.350 microfaradios, que nos está marcando 18 milifaradios, pero es lo mismo. Habría que multiplicar por 1000 para pasarlo a microfaradios. Pero ahí pueden ver, como pueden ver, yo tengo una capacitancia un poco más alta de lo que me había dado los cálculos. Y bueno, yo creo que para esto ya va a estar bien. Estoy armando todavía la fuente y cuando tenga terminada la fuente les voy a mostrar. Pero como pueden ver, como les dije, la capacitancia
para este tipo de fuentes que son lineales tiene que ser muchísimo. Y si vamos a estar comprando capacitores electrolíticos, yo creo que de lejos es alguno de los componentes más caros que vamos a comprar si queremos armar la fuente desde cero, o sea, nosotros mismos. Pero como les dije, en mi caso yo esto lo consigo gratis, porque miren, tengo 10 capacitores en paralelo, que cuando están en paralelo se suman, o sea, están en serie, 10 capacitores en series. Y al menos acá en mi país, un capacitor de esto cuesta alrededor de 8.000 guaraníes más o menos, o sea, un dólar y $1.10 más o menos cuesta acá en mi país un capacitor de estos. Y esto que este es, creo que es de 3.000 microfaradios, creo que decía. Bueno, no se alcanza a ver. 3.300 microfaradios, ahí tenemos, 3.300 microfaradios. Y bueno, acá yo ya, si voy a estar comprando los capacitores, voy a gastar unos 200.000, 300.000 guaraníes por capacitor. Y bueno, por suerte, los capacitores yo tengo gratis. Pero como les dije, si ustedes van a comprar los capacitores y no tienen esa oportunidad de reciclarlos, es grande la cantidad de capacitancia que necesitan si quieren un voltaje de rizo chico o poco, como en mi caso que son 700 milivoltios, son el 2,9% y no el 10% como normalmente suele ser. Pero como yo suelo trabajar con Raspberry, con Arduino o un ES32, ya me pasó que armé otras fuentes lineales y el voltaje de rizo, incluso a pesar de ser de 10%, quemaban las tarjetas, o sea, quemaban los microcontroladores porque la componente alterna era demasiado grande. Y bueno, creo que ahora ya no voy a tener ese problema. En fin, esto era lo único que yo quería mostrarles a ustedes, cómo podemos calcular muy fácil los capacitores para nuestras fuentes lineales. Estos son capacitores de filtro, porque eso es lo que hacen, filtrar la señal. Se comen la componente alterna y solamente deja pasar la componente continua. Y lo que nuestra fuente en realidad entrega es corriente continua, obviamente, con una pequeña componente de alterna, que ese es el rizado. En mi caso, 700 milivoltios. Voy a ver si puedo bajar todavía más ese voltaje, pero bueno, con este ya estoy conforme. Así que, en fin, esto era lo único que yo quería mostrarles. Recuerda, si el video te ha gustado, dale me gusta. Si el contenido de mi canal en general también es de tu agrado, puedes suscribirte al canal para seguir creciendo nuestra comunidad. Y si tienes algo que aportar o algún comentario, puedes dejarme tu comentario acá abajo. También recuerda compartir el video para que más gente pueda ver este contenido. Nos vemos en otro video. Chau chau.